Hola a todos y bienvenidos, un dúo Amur S, a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso, lleno de energía positiva. Yo soy y estoy aquí como siempre para traerles la información superíndice 3N Mood S jugosa y actualizada sobre sus celebridades favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. La relación superíndice 3N, o mejor dicho, la no relación superíndice 3N, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su que muchos de ustedes, al igual que yo, quedaron absolutamente enamorados de esta pareja en la pantalla. Su química era innegable, su romance en Erkenci Quay nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N a todos. Pero Q copyright pa su superíndice 3 despu copyright S. Por Q copyright, despu copyright S de tanto amor ficticio, ¿la realidad nos mostró superíndice 3 un panorama tan diferente? En este vídeo vamos a explorar a fondo las razones de True S de su distanciamiento, los rumores que han circulado, las declaraciones que han dado y por supuesto, analizaremos ese explosivo comentario que supuestamente hizo Can Yaman sobre Demet Özdemir. Rense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de continuar, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeremos la información superíndice 3N Mood S fresca y entretenida del mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Su me gusta y sus comentarios son el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora vamos al grano. Como les dije, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja del momento gracias a su trabajo en Erkenci Quay. La serie fue uno con diéresis copyright cito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su popularidad creció superíndice 3 exponencialmente y con ella, la esperanza de que su romance traspasara la pantalla. Erkenci Quay, que en español se tradujo como Pájaro Soñador, catapultó a ambos actores al estrellato internacional. La historia de amor entre Sanemain, una joven aspirante a escritora con un espíritu libre, y Can David, un fotógrafo aventurero y carismático, resonó profundamente con el público. La serie, ambientada en Estambul y llena de paisajes hermosos, situaciones cómicas y momentos románticos, se convirtió en un fenómeno cultural, atrayendo a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Can y Demet era palpable. Cada mirada, cada sonrisa, cada abrazo transmitía una conexión que parecía trascender la pantalla. Los fans, ávidos de ver su romance hecho realidad, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza. Se crearon comunidades enteras dedicadas a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos, fanfics y teorías sobre su posible relación fuera del set. La presión era inmensa. Sin embargo, para decepción superíndice 3N de muchos fans, esto nunca sucedió superíndice 3. Al finalizar la serie, Can y Demet tomaron caminos separados, y los rumores sobre una supuesta mala relación superíndice 3N comenzaron a circular. Se decua que agua tensión superíndice 3N en el set, que no se soportaban fuera de CU maras, e incluso que agua fuertes discusiones entre ellos. Las fuentes de estos rumores eran variadas, desde supuestos insiders en la producción superíndice 3N hasta comentarios anónimos en foros de internet. La ausencia de fotos juntos, la falta de interacción en redes sociales y la evidente distancia que mantenían en eventos públicos alimentaron aún más las especulaciones. Los fans, desilusionados y confundidos, buscaban desesperadamente respuestas. ¿Qué había pasado entre Can y Demet? ¿Por qué no estaban juntos si en la pantalla parecían tan enamorados? Pero ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? Para responder a esta pregunta, debemos analizar las declaraciones que ambos han dado a lo largo del tiempo. Can Yaman, conocido por su personalidad directa y a veces controversial, ha sido particularmente parco en sus comentarios sobre Demet. En algunas entrevistas, ha evitado responder directamente a las preguntas sobre ella, o ha dado respuestas ambiguas que han alimentado a UNMUS los rumores. Su actitud para muchos se interpretó como una confirmación tácita de que algo no iba bien entre ellos. Can Yaman siempre ha sido un hombre que no se muerde la lengua. Su franqueza le ha ganado tanto admiradores como detractores. En el caso de Demet, su silencio, en lugar de apaciguar los rumores, los intensificó.
La prensa turca, ávida de titulares sensacionalistas, aprovechó cada una de sus evasivas para especular sobre la verdadera naturaleza de su relación. Por su parte, Demet Özdemir ha sido un poco reservada. En general, ha tratado de mantener una actitud cordial y profesional al hablar de su excompau más menos ero de trabajo. Sin embargo, en algunas ocasiones, se ha notado cierta incomodidad en sus respuestas, lo que ha llevado a muchos a pensar que algo profundo se esconde de su silencio. Demet, a diferencia de Can, ha procurado mantener una imagen pública impecable, evitando controversias y polémicas. Su estrategia, sin embargo, no ha logrado disipar por completo las dudas sobre su relación con Can. Y aquí es donde llegamos al punto clave de nuestro vídeo, ese explosivo comentario que supuestamente hizo Can Yaman sobre Demet Özdemir. Según algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos, en una entrevista, Can ha dicho algo así como que la química con Demet era solo profesional, y que fuera de CEU, maras no tenían nada en común. Incluso algunos rumores apuntaban a que Can ha dicho que Demet era difícil de trabajar. Este comentario, de ser cierto, habría sido devastador para los fans que aún mantenían la esperanza de un romance. Las repercusiones de este supuesto comentario fueron inmediatas. Las redes sociales se encendieron, con fans expresando su decepción, indignación e incredulidad. Se crearon hashtags para apoyar a Demet y criticar a Can. La prensa turca se hizo eco de la polémica, publicando artículos y reportajes sobre el tema. La imagen de Can Yaman, que hasta entonces era idolatrada por muchos, sufrió un duro golpe. Obviamente estas declaraciones, si fueran ciertas, serían bastante fuertes y explicarían el distanciamiento entre ambos. Sin embargo, es importante más menos hablar que estas declaraciones nunca fueron confirmadas oficialmente por Can Yaman. De hecho, algunos fans han argumentado que estas palabras fueron sacadas de contexto o incluso inventadas por la prensa sensacionalista. La veracidad de este comentario sigue siendo objeto de debate, y es importante tomarlo con cautela. En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Los medios de comunicación, en su afán por generar noticias y aumentar el rating, a veces recurren a la exageración, la manipulación y la invención. Es fundamental ser críticos y cuestionar la información que recibimos, especialmente cuando se trata de rumores y especulaciones. Pero independientemente de si Can realmente dijo o no esas palabras, lo cierto es que la relación superíndice 3N entre Can y Demet, al menos en público, nunca volvió superíndice 3 a ser la misma después copyright de Erkenci Quay. Ambos siguieron adelante con sus carreras, y aunque han coincidido en algunos eventos públicos, siempre han mantenido una distancia prudente. La magia que una vez compartieron en la pantalla pareció desvanecerse, dejando tras de sí un vacío y una sensación de misterio. Ahora bien, ¿copyright es lo que realmente oculta Demet Özdemir? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. A lo largo de su carrera, Demet ha demostrado ser una persona muy reservada con su vida personal. No suele hablar mucho de sus relaciones amorosas, y trata de mantener su vida privada alejada de los focos. Su hermetismo ha alimentado aún más las especulaciones sobre su relación con Can. Algunos creen que Demet simplemente prefiere mantener su vida privada en secreto, y que no tiene ninguna obligación superíndice 3N de revelar detalles sobre su relación superíndice 3N con Can Yaman. Otros, sin embargo, piensan que Demet podrá estar ocultando algo como una posible disputa con Can que nunca se hizo pública. La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es importante recordar que las celebridades, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a la privacidad. No están obligadas a compartir detalles íntimos de su vida con el público. Sin embargo, su fama y popularidad las convierten en figuras públicas, sujetas al escrutinio y la atención constante de los medios y los fans. También copyright N es importante recordar que en el momento del auge de Erkenci Quay, Demet estaba saliendo con el también copyright N actor Sekin Özdemir. Esto sin duda pudo haber influido en la dinámica entre Can y Demet, y pudo haber impedido que su relación superíndice 3N traspasara la pantalla. La presencia de Sekin en la vida de Demet, sin duda, complicó aún más la situación. Además, la presión superíndice 3N de los fans y de los medios de comunicación superíndice 3N pudo haber sido abrumadora para ambos. Imaginen tener que lidiar constantemente con rumores sobre su vida amorosa, y con la expectativa de que se conviertan en pareja en la vida real.
Sin duda, to pudo haber afectado su relación superíndice 3N y haber contribuido a su distanciamiento. La presión constante puede ser asfixiante y desgastante. En resumen, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Existen muchos factores que pudieron haber influido en su distanciamiento, desde la presión superíndice 3N de los fans hasta posibles diferencias personales. Lo cierto es que a pesar de la decepción superíndice 3N de muchos fans, Can y Demet tomaron caminos separados, y ambos han seguido adelante con sus exitosas carreras. Can ha continuado cosechando éxitos en Italia y otros países, mientras que Demet ha consolidado su posición como una de las actrices más populares y respetadas de Turquía. Ahora, para recapitular brevemente, en este vídeo exploramos la compleja relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, desde su explosiva química en Erkenci Quay hasta su posterior distanciamiento. Analizamos los rumores sobre una supuesta mala relación superíndice 3N, las declaraciones de ambos actores, y ese explosivo comentario que supuestamente hizo Can sobre Demet. También copyright en exploramos la posibilidad de que Demet tu copyright ocultando algo de ese sobre su relación superíndice 3N con Can, y los factores que pudieron haber influido en su separación superíndice 3N. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Su apoyo es invaluable para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet realmente tuvieron una mala relación superíndice 3N fuera de CU Maras? ¿Creen que Demet estuvo ocultando algo de ese? ¿O simplemente piensan que la presión superíndice 3N de los fans y de los medios de comunicación superíndice 3N fue demasiado para ellos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Gracias de nuevo por su apoyo. Los quiero mucho y los veo en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.